Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Vamos a buscar el libro Génesis capítulo 28, versículo 1. Génesis capítulo 28, versículo 1. Busquemos. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram,
a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Hasta al versículo 4. Dios le dio esta bendición, que serán sus descendientes como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero Abraham tuvo apenas un solo hijo, Isaac, a los 100 años. Dios le bendijo a Isaac también. La bendición que le dio a Abraham, eso fue para Isaac también. Abraham le heredó a su hijo Isaac la bendición que Dios le había bendecido. Isaac recibió la bendición y la promesa de Dios. Apenas tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Ahora Isaac le bendice a Jacob, diciendo: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Jacob recibió esta bendición como herencia, la bendición que Dios le bendijo a Abraham, que recibió Isaac. Isaac le hereda a Jacob. Pero en aquel momento aún, ellos no eran muchos, digamos, los descendientes de Abraham. Apenas Isaac, luego después Jacob. Y la situación aún era muy diferente a la promesa de Dios. Pero eso no se refiere que la palabra de Dios no tiene poder ni valor, sino, sin importar la situación, Dios fielmente trabaja en la vida de Jacob, como trabajó en la vida de Isaac y en la vida de Abraham. Los de la fe, en vez de mirar la situación, aceptan la palabra de Dios y creen en la palabra de Dios. Ahí está la diferencia. La promesa de Dios sigue, tiene valor y poder y fuerza. Y Dios trabaja conforme la promesa que les dio a ellos. Nosotros sabemos muy bien que se cumplió la promesa de Dios que le dio a Abraham. Por eso, hay muchos descendientes de Abraham, carnalmente y humanamente también. Espiritualmente también. Carnalmente, todos los que recibieron la palabra de Dios y recibieron el perdón eterno del pecado por la promesa de Dios. Ellos son descendientes de Abraham. Así es, la palabra de Dios se cumplió.
Pero lastimosamente muchos se quedan excluidos de la bendición de Dios. ¿Por qué? No aceptan la palabra de Dios por el engaño de Satanás. ¿Qué? No puede ser. Aunque dice así la palabra, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. La vida real no tiene nada que ver con lo que dice Dios, con lo que dice la Biblia. Es mentira. Si fuese así, ¿quién no estaría feliz y recibiendo muchas bendiciones? Mentira, no es así. Satanás así engaña a muchos, demostrándoles sus situaciones terribles, bien negativas, bien miserables. Mira, si Dios está vivo, si la promesa de Dios fuese de verdad, ¿cómo tú estarías viviendo así? Así Satanás, a través de la situación, engaña. Para que la gente ignore la palabra de Dios y rechace también. Así es. También Satanás no trabaja así nomás, sino que a los que recibieron la palabra de Dios, igual Satanás trabaja. ¿Cómo? Mira, tú creíste la palabra verdad, pero ¿qué es lo que se cambió? Mira, tú llevas la vida igualita que antes. No mejoró nada de nada, sino empeoró la situación. ¿Para qué tú crees en la palabra de Dios? ¿Para qué tú esperas a Dios? Mira tu situación, mira tú cómo estás. Entonces, algunos se arrepienten no de sus pensamientos, ni de su camino, ni del pecado, sino de la palabra de Dios. Ah, es cierto, con razón. De balde yo acepté la palabra, de balde yo creí en la palabra de Dios. Eso no me sirvió para nada. No me resultó nada, ni me ayudó nada. Bueno, entonces ¿para qué yo voy a creer en la palabra de Dios? Yo voy a tirar nomás. Bueno, ya no creo más en la palabra de Dios. Bueno, entonces yo voy a procurar por mi esfuerzo, por mi sacrificio, voy a lograr lo que yo quiero. Lastimosamente, muchos abandonan la palabra de Dios que había recibido. Eso es la manifestación de Satanás. Así trabaja Satanás. ¿Ustedes se acuerdan de Adán y Eva? Dios le había dado la palabra bien claramente. No comerás, ¿qué cosa? El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dio la promesa, eso fue la palabra de Dios. No comerás. En el día de él que comieres, ciertamente morirás. Pero Satanás se le acercó a Eva. Mira, qué codiciable, ¿no? Este fruto. Mira, qué delicioso se ve, ¿verdad? Mira, este fruto, si tú comes, vas a poder alcanzar a la sabiduría de Dios. Serán abiertos tus ojos. Si tú comes este fruto, estarás feliz, satisfecha también. Así Satanás le engañó a Eva. ¿Sabes por qué Dios te prohibió comer este fruto? Si tú comes este fruto, serás como Dios. Por eso Dios te prohibió. Come nomás. Estarás feliz, no morirás. Eva
oyendo la voz de Satanás, abandonó la palabra y aceptó lo que le decía Satanás. Así abandonó la palabra. Comió ese fruto. ¿Qué pasó? Llegó la muerte, la destrucción, la maldición. Sí, así es. Viendo la situación, Eva abandonó la palabra. Oyó la voz de Satanás, comió ese fruto. Así entró el pecado en el mundo y la muerte también. Así sucedió. No solamente Eva, sino muchos. Así abandonan la palabra de Dios y aceptan la voz de Satanás conforme la situación. Satanás nos engaña hacia nosotros a través de la situación. Por eso, no tienen la palabra en su corazón. Muchos no tienen la palabra en su corazón. Por eso siguen sus situaciones nomás. Por no tener la palabra de Dios en sus corazones, aceptan lo que dice Satanás fácilmente. ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? ¿Cuál palabra creen en ustedes? Por favor, ustedes quédense con la palabra de Dios. Si recibieron la palabra de Dios, que crean que Dios va a cumplir sí o sí. Eso tienen que creer. Abraham creyó en la palabra de Dios. Isaac también. Jacob también. Dios nos muestra a nosotros cómo es el camino de la fe. ¿De dónde viene la fe? De la promesa de Dios. Al creer en la promesa de Dios, ahí viene la fuerza, la esperanza también. Abraham, después de recibir la promesa, su situación no se cambió para nada. A los 75 años, él recibió la promesa, pero no tenía hijo. Pero él no siguió su pensamiento ni su situación, sino ignoró su situación. Vamos a ver el libro Romanos capítulo 4 que dice sobre la fe de Abraham. Romanos capítulo 4. Romanos 4, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así es la fe de Abraham.
Su situación era bien negativa, teniendo ya casi 100 años. Humanamente no se veía ninguna posibilidad. Y además su mujer Sara era estéril. Pero no se debilitó su fe, sino Abraham creyó en que Dios va a cumplir su promesa. Ahí está la clave. El que ve la situación y sigue la situación abandona la palabra. No puede ver lo que Dios preparó. Pero Abraham ignoró su situación por la promesa que Dios le había dado. Negando su situación, ignorando él, aceptó la palabra de Dios y creyó con mucha esperanza. Nosotros podemos ver que Dios le respondió y le había dado su hijo Isaac a los 100 años. Como Dios le había prometido, serán tus descendientes como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Así mismo, ustedes no piensen en creer en Dios según la situación, después de ver la situación cambiada o agradable, sino ignorando su situación, que crean en la promesa de Dios. Sí o sí Dios cumple su palabra. No busquen una palabra agradable o que ustedes puedan comprender, no, sino acepten nomás como está escrito en la palabra de Dios. Dios trabaja conforme su promesa. Vamos a buscar San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17, 33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Es comprendible esta palabra? Es difícil de creer y comprender, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Así es. La palabra de Dios es muy diferente a nuestros pensamientos y costumbres, ideas y razones. Es muy diferente. Pero ¿saben qué? Esto es lo que dice Dios. Entonces no importa lo que nosotros sentimos o pensamos, sino Dios cumple lo que dice. Todo el que la pierda, la salvará. Así Dios trabaja, conforme su promesa. Vamos a ver otra palabra que es muy diferente a nuestros pensamientos. San Marcos capítulo 23, versículo 12. San Marcos 20. San Mateo, a ver. San Mateo es. San Marcos no tiene 23. San Mateo capítulo 23, versículo 13. 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Es comprendible esta palabra también? Es muy diferente a nuestros pensamientos, lo que dice la Biblia.
El que se humilla será enaltecido. Esto es la palabra de Dios. Esto es la promesa de Dios. Entonces, ante la palabra de Dios, nosotros dejamos nuestros pensamientos y creemos. Así Dios va a trabajar en la vida nuestra también. Hechos capítulo 20 también, vamos a ver. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20 y 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Es comprendible? Más bienaventurado es dar que recibir. Es muy diferente a lo que pensamos nosotros. Pero lo que dice Dios es la verdad. Dios cumple su promesa. Por eso nosotros dejamos nuestros pensamientos y aceptamos la palabra de Dios y creemos en Dios. Les digo otra vez, ¿cómo nosotros podemos recibir lo que Dios preparó para nosotros? Por creer en la promesa de Dios, ignorando nuestros pensamientos y situaciones. Ahí nosotros vamos a recibir lo que Dios preparó. Dios preparó el perdón eterno del pecado. Dios preparó la salvación del pecado. Dios preparó el nuevo nacimiento, la vida eterna, la santificación y la justicia de Dios también. ¿Cómo nosotros podríamos alcanzar y encontrar todas estas cosas? Únicamente por la promesa de Dios. Por creer en lo que Dios nos dice. Por creer en la promesa de Dios, nosotros podemos recibir el perdón eterno del pecado. Los que ven la situación no pueden aceptar la palabra de Dios. Los que dejan la palabra de Dios, los que dejan la promesa de Dios, intentarán a cambiar sus obras, sus situaciones. No podrán lograr. Así ellos recibirán la condenación durante toda la vida, no más. Así Satanás engaña a muchos. Les digo otra vez, Dios preparó la promesa de Dios. En la promesa de Dios está lo que Dios nos dio a nosotros. Solamente por la fe, por creer en la promesa de Dios, nosotros podemos recibir lo que Dios preparó para nosotros. Isaías capítulo 44, vamos a ver qué dice Isaías capítulo 44. Isaías 44, el versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Esto es el mensaje de Dios. Esta es la promesa de Dios. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados.
Dios ya deshizo nuestras rebeliones y nuestros pecados, como la nube y como niebla. Dios ya deshizo. Esta es la promesa de Dios. ¿Ustedes creen en la promesa de Dios? Entonces, si ustedes creen en esta palabra, a través de esta palabra, ustedes pueden estar libres de sus pecados. No vean sus situaciones, no ignoren la promesa de Dios. Abraham, sin tener ni un hijo, creyó en la promesa de Dios. Así Dios le cambió su nombre como Abraham, el padre de mucha gente. Así es. Isaac, Jacob, todos ellos creyeron en la promesa de Dios, ignorando sus situaciones. Así pudieron encontrar lo que Dios preparó. La salvación del pecado también. ¿Quién puede ser justo? El que hace muchas cosas buenas, el que hace buenas obras. No. El que cree en la promesa de Dios, ignorando sus situaciones. Esa persona puede ser justa. Esa persona puede alcanzar a la salvación del pecado por la promesa de Dios. Recuerden bien, solamente por creer en la promesa de Dios, nosotros podemos recibir lo que Dios preparó para nosotros. Dios le preparó muchos descendientes, muchas gentes para Abraham. Abraham creyó. Isaac, Jacob también. Ustedes, ¿qué van a creer? En sus situaciones, yo no veo nada. Yo no veo, ni siento que soy justo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mas el justo por la fe vivirá. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que Dios ya nos dio la justicia de Dios. Por la justicia de Dios nosotros somos justificados. Los justificados pueden ser llamados justos. Por eso más el justo vivirá por la fe. Amén. Ustedes van a seguir sus situaciones, sentimientos, pensamientos, o van a creer en la promesa de Dios. Que crean en la promesa de Dios. Así ustedes recibirán la bendición, todo lo que preparó Dios para ustedes, como Abraham e Isaac y Jacob. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría.
Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Isaac, enviando a su hijo Jacob a Padán Aram para buscar su esposa, le dio una cosa muy importante.
¿Qué cosa le dio? ¿Muchos tesoros? ¿O su anillo? ¿O qué es lo que le dio? Génesis 28:4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Isaac le dio esta promesa que Dios le dio a Abraham, le dio a Jacob. Esta es la mejor herencia. Esta promesa de Dios le dio a Jacob. En vez de darle a Esaú, le dio a Jacob. Entonces, esta promesa de Dios se cumple a través de Jacob, sí o sí. Porque Isaac le heredó esta promesa que Dios le había dado a Abraham. Así es. Luego nosotros sabemos muy bien que Jacob tuvo 12 hijos, que son 12 tribus de Israel. Así Dios cumplió su promesa a través de Jacob. Como que Jacob recibió esta promesa que Dios le dio a Abraham como una herencia, recibió Jacob. Luego Jacob trabajó conforme, Dios trabajó en la vida de Jacob conforme esta promesa. ¿Ustedes qué quieren heredar a sus hijos? ¿Una casa, un terreno o no sé? Por favor, que ustedes reciban la promesa de Dios y que hereden la promesa de Dios a sus hijos también. ¿Por qué? Dentro de la promesa, ahí están todas las cosas. Dentro de la promesa. Si uno tiene casa, ¿qué clase de casa puede tener? ¿Cuál es la casa más grande? ¿Quién podría tener una casa tan grande? De una manzana. Pero eso no se puede comparar con la casa de Dios. El terreno o el dinero o otra cosa, ¿qué cosa puede ser la mejor herencia? Dentro de esta promesa de Dios, ahí están muchísimas casas, muchísimas vidas, muchísimas riquezas también. Dentro de la promesa ahí está todo lo detalle. La abundancia también. Así es. Ustedes, en vez de seguir las mejores situaciones y condiciones, que reciban la promesa de Dios, que hereden la promesa de Dios a sus hijos. Ustedes también vivirán por la promesa de Dios, viendo la obra de Dios, y sus hijos también. En la siguiente generación también Dios va a trabajar conforme su promesa. Así Dios cumple su promesa. Hay muchos que esperan
algo emocionante. Quieren sentirse algo excelente, algo diferente. Pero la promesa de Dios no lleva ningún sentimiento, sino no importa uno qué es lo que sienta, qué es lo que se sienta, no importa. La palabra de Dios se cumple sí o sí, porque Dios prometió así. Entonces uno al creer en la promesa de Dios, sin acompañar un sentimiento o una sensación especial, Dios cumple su palabra sí o sí. Entonces el que cree en la promesa de Dios puede ver la obra de Dios en su vida. Recuerden bien, para creer en la promesa de Dios, cada uno tiene que ignorar su situación y dejar sus pensamientos. En la época de Noé vino el diluvio de agua, gran diluvio de aguas, que cubrió toda la tierra, hasta el monte más alto del mundo. Los que recibieron la destrucción, ¿por qué murieron en el diluvio de aguas? Por no creer en la promesa de Dios. Por no aceptar la palabra de Dios, ellos murieron. Noé, hay diferencia entre Noé y los demás. Noé aceptó la palabra de Dios y entró en el arca. Dios le dijo que entrará en el arca. Pero para Noé tampoco le parecía que iba a llover tanto. Noé no entró en el arca por la lluvia. ¡Wow! Ya cae la lluvia. Entonces este mundo ya se va a ahogar todo. Bueno, voy a entrar. No fue así. Cuando Noé entró en el arca, hacía buen tiempo. No había ningún ambiente que demostraba mal tiempo, un diluvio de aguas, nada de eso. Salió el sol, todo estaba bien despejado, bien claro, bien lindo, hermoso. Pero Noé no confió en lo que él veía, ni lo que él se sentía, sino él creyó en la palabra de Dios. Por eso él, dejando su casa, dejando todo, entró en el arca. Por eso todo el mundo se burlaba de Noé, ¿no? ¿Por qué? Un ejemplo, hace sol radiante. No hay ni un pedazo de nube en el cielo, todo el cielo está bien despejado, hace buen tiempo. Pero uno si anda con paraguas, la gente se va a reír, ¿no? Mira, esta persona no es para sol, sino para agua. No va a llover, hace buen tiempo, todo está bien despejado, hace lindo tiempo. ¿Por qué este hombre anda así con paraguas? Parece que está mal en su mente. Así pueden considerar. Lo que hizo Noé era peor que esto. Noé no preparó una paraguas, sino se dedicó para hacer el arca grandote.
y entró con toda su familia. Para lo demás, lo que hizo Noé era una tontería y locura. Por eso se burlaban de él. Después de que entró Noé, pasó 7 días. Empezó a llover de repente muchísimo. Se cumplió la promesa de Dios. Así Dios trabaja conforme su promesa y su palabra. Así es. Los que viven por la fe, ellos no aceptan la palabra por el ambiente ni por la situación, sino por la fe en Dios. Ellos aceptan la promesa de Dios. Así Noé entró en el arca. Ustedes, ¿qué clase de la promesa recibieron de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios que Dios nos envía a nosotros? No piensen en recibir algo de Dios en su sueño. No. ¿Cómo nos llega entonces la promesa de Dios? A través de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la Biblia es la promesa de Dios. Aquí está la promesa de Dios. Dios ya nos dio muchas promesas. Ignorando sus situaciones, sus sentimientos, por favor, que crean y acepten la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, 17. Hebreos 10, 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ustedes creen en esta palabra? Por favor, que crean. Esto es el pacto que Dios hizo con nosotros. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Dios no se acuerda más de nuestros pecados conforme su pacto. Dios ya no nos condena más conforme su promesa. El que cree en este pacto se quedará libre de sus pecados. Tranquilo. Amados, que crean en la promesa de Dios, que acepten. Así Dios trabaja conforme su promesa, sí o sí. Así es. Dios trabaja así en la vida nuestra. Hay otra promesa, Romanos capítulo 8. En la Biblia hay un montón. Vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También es la palabra de Dios. Es la promesa de Dios. Ninguna condenación hay. ¿Ustedes están en Cristo Jesús? ¿Ustedes creen en Jesucristo? Entonces, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es igual que Noé, que está en el arca. Noé no hizo nada contra el diluvio de aguas, sino el arca mismo protegió a Noé y su familia del diluvio de aguas. Noé no necesitaba nadar o hacer algún esfuerzo, no, nada de nada. ¿Por qué? El arca le mantenía su vida y protegía del diluvio de aguas. Solo Noé estaba en el arca nomás. Noé solamente se apoyaba en el arca. Ahí pudo descansar. Ahí no entró ni una gota de agua. Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra. Así trabaja. Aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en el arca, ninguna destrucción, ni maldición, ni juicio por el diluvio de aguas puede haber. Esta es la promesa de Dios. Que crean en esta promesa. Que crean en Jesucristo. Dios cumple su palabra sí o sí. San Juan capítulo 5 también vamos a ver. San Juan capítulo 5 versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta palabra también es la promesa de Dios que nos dio a nosotros. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo. Entonces, esta es también la promesa de Dios. Cualquiera cree en esta palabra, recibirá la salvación del pecado, obviamente. Esta es la promesa de Dios. Ustedes no confíen en sus sentimientos, ni se queden ahí, por favor, sino sigan adelante con la palabra de Dios, con la promesa de Dios. No busquen ninguna evidencia en sí mismos, sino en la palabra de Dios. No busquen en otro lado, dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, que busquen la promesa de Dios y crean, por favor, que crean ustedes en la promesa de Dios. Así Dios trabaja exactamente conforme su palabra. Isaías capítulo 55. Vamos a ver. Isaías 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. La Biblia dice bien claramente qué es lo que logró Jesucristo para nosotros. Así es,
Así Dios trabaja por nosotros. Amados, no se queden con sus situaciones y pensamientos. La promesa que Dios nos da a nosotros es la verdad. Dios, conforme su promesa, trabaja en la vida nuestra. No piensen en lograr el perdón del pecado por sus obras ni por sus esfuerzos, sino que crean en la promesa de Dios. Por la promesa de Dios, por la obra de Dios, por la sangre de Jesucristo, nos alcanza lo que Dios preparó. Ustedes al leer la Biblia, ¿vienen sueños? Por favor. Dentro de la Biblia están todas las promesas de Dios. No solamente estos versículos que leímos juntos. Dios ya nos dio abiertamente la promesa de Dios. Y Dios trabaja conforme su promesa. Así Dios trabaja. Entonces nosotros solamente necesitamos aceptar la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos que están haciendo bastante esfuerzos y procuran para lograr la salvación del pecado, para lograr el perdón del pecado. ¿Por qué ellos están así sufriendo? Por no creer en la promesa de Dios. No más. Nadie puede alcanzar a la justicia de Dios por sus obras, ni por sus esfuerzos tampoco, sino al creer en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Ahí verá la obra de Dios en su vida. Abraham, así fue. Isaac, Jacob, todos los que vivieron por la fe, así vieron la obra de Dios en la vida de ellos. Hoy en día, nosotros tenemos la Biblia. Podemos abrir y encontrar la promesa de Dios y creer. Si ustedes creen en la promesa de Dios, quédense tranquilos. Por el momento la situación no está muy bien, no se preocupen. Eso no importa. Sí o sí Abraham tenía que tener hijo, porque Dios le había prometido. ¿Quién le dio a Abraham su hijo Isaac? No fue Abraham ni Sara, sino Dios mismo le permitió. Así trabajó. Esta es la obra de Dios. Por favor, la Biblia no está de balde, sino Dios nos dio un montón de promesas a través de la Biblia. Por eso ustedes tienen dificultad, tienen situaciones, no se queden ahí nomás, sino que busquen la palabra de Dios, que busquen la promesa de Dios y acepten y crean, dejando sus pensamientos. Dios trabajará sí o sí en la vida de todos ustedes. Así Dios nos muestra a nosotros. Abraham heredó su promesa que recibió de Dios a Isaac. Isaac le hereda a Jacob esta promesa. Génesis 28:4.
y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así es. Jacob recibió esta promesa que Dios le dio a Abraham a través de su padre Isaac. Entonces, dentro de esta promesa, ahí está incluida la esposa de Jacob. Sí, obviamente. No solamente la pareja, sino todos los detalles. Ahí estará incluido el alimento. ¿Por qué no? Sin comer nada, ¿cómo va a poder sobrevivir? Morirá nomás pronto. Entonces, dentro de esta promesa de Dios, ahí está incluido el alimento. El vestido, por supuesto. La vivienda, también. ¿Qué es lo que ustedes necesitan más para vivir? Todos los detalles ya está incluido. Amados, recuerden bien que Dios cumple su promesa, sí o sí. Al recibir la promesa de Dios, ya pueden ignorar sus situaciones. Dios no depende de nuestra situación ni de nuestra capacidad, sino Dios trabaja conforme su voluntad. Sí o sí Dios cumple su palabra. Por eso nosotros podemos descansar delante de Dios por su promesa que nos dio a nosotros. Les pido otra vez, no busquen por otro lado, sino en Cristo, en la promesa de Dios. Dentro de la Biblia, ahí están todas las promesas que ustedes reciban como la herencia, que reciban esta promesa que Dios nos dio a nosotros. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Wow! ¡Qué grande es este pacto! Nunca más me acordaré, dice. No hay caso, quiere decir. Porque Dios ya nos dio esta promesa. Dentro de la promesa, ahí está el poder de Dios. Por favor, que abran sus Biblias y lean y encuentren la promesa de Dios y crean. Si encontraron, si ya tienen la promesa, que crean en la promesa de ustedes. Dios trabaja así conforme su promesa, sí o sí. Todo lo que dice la Biblia es la promesa de Dios, hasta los detalles tocando. Que no ignoren, sino que acepten, y espero que puedan disfrutar la vida en Cristo, disfrutando lo que Dios les dio a todos ustedes. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Estamos compartiendo sobre la promesa que Dios le dio a Abraham, le llegó a Jacob. Isaac aparentemente no le dio nada de nada, no le dio un arma especial fuerte para protegerle o ni un ejército, ni un montón de oro, perdón. No le dio un material o algo excelente, grande, sino la promesa. Pero dentro de la promesa, ahí ya está incluidas todas las cosas. La vida, la salud, la fuerza, el ánimo, ahí están sus hijos, hasta la abundancia de la vida para criar sus hijos. Ahí está incluido sus nueras, sus nietos, todo. ¿Sí? Dentro de la promesa que Isaac le dio a Jacob, ahí estaba 12 hijos, sobre todo José. Sabiendo que iba a haber el hambre en aquella tierra, Dios preparó a José en Egipto como gobernador para salvar a Jacob, a todos sus hijos. Los detalles, ¿sí? Para que pudiera nacer Jesucristo. La promesa así tan poderosa, la promesa es el poder de Dios, ¿sí? En la vida de David, cuando él fue ungido, cuando Dios le prometió que iba a levantar como el rey de Israel,
En ese momento él era un pastor de ovejas. Después empeoró la situación, tenía que huir. Pero Dios cumplió su promesa o no. Todos los detalles. ¿Ustedes qué promesa recibieron? Que reciban la promesa de Dios. Dios cumple sí o sí. Después de recibir la promesa, que crean en la promesa que Dios les dio a ustedes y no miren la situación. Quédense tranquilos, firmes en la promesa de Dios. Dios cumple su promesa sí o sí en la vida nuestra. Para mí, vamos a ver San Lucas capítulo 24. San Lucas 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es la palabra de Dios. Jesucristo mismo, Él dijo así. Está escrito así en la Escritura. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, esta palabra nos garantiza que el arrepentimiento y el perdón de pecados serán predicados en el nombre del Señor Jesucristo en todas las naciones. ¿Eso se va a cumplir o no? Sí. Se va a cumplir. Sí o sí. Como se cumplió todo lo que Dios le dijo a Abraham. Se cumplió. Así Jesucristo nació y logró todo, fue crucificado en la cruz diciendo consumado es. Y resucitó para nuestra justificación. Entonces, lo que falta cumplir es esto. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ahí está la clave. ¿Eso se va a cumplir? Sí, sí. A través de esta palabra yo me superé de muchas situaciones. Dios, por esta promesa, me dio la fuerza, ánimo, sabiduría. Por favor, ustedes que crean en la promesa de Dios. En el logo de nuestra escuela, en el centro, ahí que está puesto, Salmos 2:8. ¿Sí? Vamos a buscar un poco. Salmos 2:8. Salmos capítulo 2, versículo 8. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Saben ustedes qué es esto? Este versículo es la promesa que recibió y creyó Pastor Oxupak. Él, después de creer en esta palabra,
Él sin tener nada de nada, ¿no? Él estaba solito en aquel momento. Pero desde que creyó en esta promesa, él empezó a entrenar a los seminaristas. Empezó a enviar al interior, al exterior, los ministros, los misioneros. También él hizo muchos libros, construyó muchos edificios, levantó muchas iglesias. También él, con anticipación, ¿no? Y él empezó a trabajar, digamos, predicar el evangelio en el espacio virtual, en internet. Y un montón de cosas. Por eso, todo lo que nosotros vemos ahora, lo que hace la misión Buenas Nuevas, así empezó desde el corazón del pastor Oxupa. Después de recibir esta promesa, igual él tenía frío, tenía hambre, sentía la soledad, pero él no abandonó esta palabra por su situación, sino creyó. Ahora en todo el mundo están trabajando más de 400 pastores de la misión Buenas Nuevas. Todos son discípulos del pastor Oxupa. Para enviar 400 ministros y misioneros a todo el mundo. Eso es un trabajo que requiere bastante inversión, ¿sí? Pero la misión Buenas Nuevas logró. No fue por el trabajo del pastor Oxupa, sino él recibió la promesa, no más, y creyó. Luego, Dios cumplió a través de él. Amados, lo que dice la Biblia es como un contrato. El contrato, lo que dice el contrato es importante, ¿no? Porque así es, eso tiene valor y poder. Si ustedes tienen un contrato, que lean bien para aprovecharlo hasta lo máximo del contrato. Sí. La Biblia es el contrato de Dios. Por eso, versículo por versículo, tiene poder. Si ustedes buscan y encuentran y aceptan y creen en la promesa de Dios, Dios trabaja sí o sí en su vida. Dios busca a la persona que tiene la palabra en su corazón, la promesa de Dios, y trabaja conforme a su promesa. Ustedes no vean sus situaciones. Ay, soy pobre, soy ignorante, yo no tengo nada. Dios está vivo. Dios que trabajó en la vida de Abraham, trabajó en la vida de Isaac. Dios que trabajó en la vida de Isaac, trabajó en la vida de Jacob también. Jacob recibió esta promesa, creyó. Después Jacob no fue fiel durante toda su vida, pero igual Dios cumplió su promesa. Dios trabaja, ¿sí? Dios trabaja conforme a su promesa, como un contrato. La Biblia viene a ser el contrato entre Dios y nosotros.
que lean versículo por versículo, que crean. Entonces Dios, conforme la palabra de Dios, trabaja en la vida nuestra sin ningún problema. Fielmente trabaja en la vida nuestra. Por eso yo puse ese versículo en el logo de nuestra escuela. Porque la escuela bíblica Buenas Nuevas Paraguay salió de esta promesa. No solamente esta escuela, sino todo lo que ven ustedes en este momento. Ayuaye, el coro Gracias, el colegio musical Cesorí, Cuñuz Theology School de Nueva York, también GBS Paraguay, el canal de TV, la estación de la radio, todo lo que se ve en este momento. Antes de salir, había salido esta promesa. Pídeme. Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios le dio esta promesa al pastor Zupac. Por eso él viaja a todos los países, ¿no? Por eso él, cuando no tenía ninguna condición, igual envió los misioneros. Después de enviar, oraba al Señor para poder enviar el apoyo. Dios trabajó en la vida de él. ¿Por qué? Dios le prometió: pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso sus discípulos están en todo el mundo. Por eso hay un montón de hermanos que recibieron la salvación del pecado también. El coro Gracias está levantando los colegios en muchos países. Ahora en Paraguay está, en Argentina, en Perú, en la República Dominicana, en África, Asia, por todo lado. Muy pronto va a alcanzar a 100 colegios. Dios trabaja fielmente para cumplir su promesa. Amados, no vean sus situaciones ni sigan su esfuerzo. Yo voy a procurar, yo voy a lograr, yo voy a alcanzar. No. La vida no depende de eso, sino depende de la promesa de Dios. Luego Dios cumple su promesa a través de los que creyeron en la promesa de Dios. Por eso Dios quiere ver la fe. ¿Quién aprovecha el contrato? El que cree. Uno si no cree en lo que dice en el contrato, para él es un papel nomás, un papel. Hay un contrato viejo, vamos a suponer. El papel ya se quedó bien gastado, bien, el color ya se quedó bien amarillo y no sé, la tinta del impreso no está muy bien.
Entonces, este contrato, si es muy viejo, no tendrá valor. Ahí está la firma y sello, todo. Vale. Pero en el terreno, pero en el contrato dice que ahí está que entrega 1000 hectáreas del terreno. Entonces, si uno cree en lo que dice este contrato, ¿quién va a considerar como basura? Como un periódico viejo que ya está muy gastado. No, va a guardar como un tesoro. Porque ahí dice que el 1000 hectáreas del terreno me entregó a mí. Entonces, cuando uno no cree en lo que dice el contrato, yo no tengo nada, así sufre. Teniendo, si no sabe ni cree. Pero al darse cuenta que ya tiene el contrato, ahí dice que mi padre me dio 1000 hectáreas del terreno. Entonces, ¿cómo yo voy a poder vivir miserablemente? Claro, por el momento no tengo nada, pero tengo el contrato. 1000 hectáreas del terreno. Entonces, ¿yo no soy millonario? Sí. Si yo creo en lo que dice en el contrato, ahí. Miren, todo lo que dice la Biblia es la promesa de Dios, más que contrato. ¿Para quién es? Para cualquiera que crea en la promesa de Dios. Así es. Al creer es suyo. Al creer. Eso es maravilloso. Por eso en la Biblia no está puesto el nombre de nosotros. En el versículo 8 del capítulo 2 de Salmos, ¿dónde aparece el nombre del pastor Usupac? Ahí no dice. No dice el nombre. Pero él creyó. Sí, Señor, si usted me dice así. Él aceptó, creyó. Dios trabajó en su vida. Dios cumplió su promesa. Entonces, no solamente este versículo, cualquier palabra. El que cree es suyo. El perdón del pecado también. Aunque está escrito, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Uno si no cree, ay, soy pecador, yo asesiné, soy homicidio, yo asesino soy maldito. Así va a vivir. Como un asesino va a vivir, como un pecador sin esperanza. Yo no tenía que hacer tal cosa, pero yo cometí pecado, esto, aquello, soy un hombre desastre, maldito. Si no cree en el pacto de Dios, ¿qué dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. El que cree en este pacto, ¿sufrirá por sus pecados? ¿Podría sufrir por sus pecados? Es imposible. El que cree, el que sufre por sus pecados, bien condenados, ¿por qué? No cree en este pacto. Por eso nomás. Dios puede limpiar el pecado sin problema. Y además ya
ya limpió perfectamente por la sangre de Jesucristo. ¿Para quién es el perdón eterno del pecado? Para los que creen en la promesa de Dios. ¿Para quién es la eterna redención? Para los que creen. No solamente el perdón del pecado y la salvación y el nuevo nacimiento y la vida eterna, sino todas las cosas que Dios preparó para nosotros están puestas en la Biblia. Uno se acepta, ¿cómo? Por la palabra que está en la Biblia. Al creer, es suya. Dios trabaja así en su vida exactamente. Por eso la palabra de Dios puede cambiar la vida de muchas personas. La palabra, la Biblia. Por eso nosotros abrimos la Biblia y compartimos, estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Al aceptar, al creer, maravillosamente Dios trabaja en su vida. La palabra le trae la fuerza, la esperanza, todo el apoyo de Dios. Así Dios trabajó en la vida del pastor Oxupa. Así apareció el coro Gracias. Así apareció la misión Buenas Nuevas. Así apareció Campamento Mundial. Así apareció todo lo que vemos nosotros. Yo soy un beneficiario de la promesa que había recibido Pastor Oxupa. ¿Por qué? Por la fe, por creer en esa promesa. Pastor Oxupa levantó una iglesia en mi ciudad donde yo vivía. Se llama Kimcheon de Corea. Hay un pastor, llegó a esa ciudad. Ese pastor, antes de ser pastor, él trabajaba en un banco y estaba por llegar a ser gerente de un sucursal. Y estaba en un puesto bastante bueno, ganaba bien y todo. Pero él convocó a los seminaristas. Él entró, dejando su trabajo y todo, él ingresó al seminario, recibió entrenamiento, fue enviado a mi ciudad para levantar una iglesia nueva. Empezó entre unos cuantos. A través de él, mis padres oyeron el Evangelio, recibieron la salvación del pecado. Ahí llegó el gran cambio en la vida de mi familia. Así me llegó a mí también. Luego la promesa de Dios me cambió, me empujó, me dirigió hasta ahora. Desde el año 1988 hasta hoy día, Dios está trabajando conforme su promesa. Yo solo acepté nomás la promesa de Dios, la palabra de Dios. Sí, Señor, amén. Si usted me limpió mi pecado, soy limpio, soy justo. Yo acepté nomás. Pero Dios, maravillosamente, trabajó en mi vida. Está trabajando aún en mi vida, en la vida de todos ustedes también. Recuerden bien, si ustedes aceptan la promesa de Dios, a través de ustedes Dios puede trabajar grandemente. En la cuenta bancaria, uno si tiene dinero, en su bolsillo no tiene nada de nada. Pero en la cuenta tiene mucho dinero. Entonces, ¿este hombre es pobre o rico? Rico, porque en la cuenta está. Falta sacarlo más y usar.
Entonces, aunque no tenga ni una moneda en su bolsillo, él no es pobre. Así es. La Biblia, nuestra cuenta bancaria, más que cuenta bancaria. Aquí está todo el tesoro, toda la abundancia, toda la bendición de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Falta traerlo más y usar y disfrutar en la vida nuestra. Primeramente, ustedes tienen que disfrutar. ¿Cómo? Por la fe. Por creer en la promesa de Dios. Sea lo que sea que crean. Sobre todo, número uno, es sobre el perdón del pecado. Eso número uno, ¿sí? La primera fe es creer en Jesucristo, que ya limpió todo el pecado del mundo y ya nos salvó del pecado y ya nos entregó la justicia de Dios. Eso es la primera fe. Busquemos Romanos capítulo 1. Romanos. Tenemos un minuto. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe, dice. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe. Quiere decir que por la fe uno puede recibir la justicia de Dios. El que cree en eso puede vivir por la fe, puede llevar la vida de la fe también. Así Dios puede manifestarse grandemente en la vida nuestra. Gracias por la presencia de todos ustedes. Hoy hasta aquí avanzamos la clase.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a buscar la palabra de Dios. El día de hoy, San Lucas capítulo 13, del versículo 1, voy a leer hasta 18. Del versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, sí, no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se ponía a enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid a ser sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba
por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hasta el versículo 17 he leído. Gracias a Dios porque a través de la gracia del Señor, cada día está aumentando los pastores y también los hermanos, ¿no? Es la bendición de Dios porque cada día nosotros estamos teniendo gran agradecimiento al Señor por escuchar la palabra de Dios. Como lo que estaba mencionando Pastor Juan Harim de Manta de Ecuador. Ya pasó 1 año y 7 meses, así dice, ¿no? Es la bendición de Dios porque desde el lunes hasta sábado, misma hora, nosotros podemos unir compartiendo la palabra de Dios, escudriñando solamente en la Biblia, ¿no? No mezcla nada de otro libro, etcétera. Pero con la humildad de cada uno estaba aprendiendo, absorbiendo. También nosotros ya estamos teniendo la relación con Dios para marchar por la fe, para poder salvar las almas. No solamente estamos estudiando literalmente, ¿no? Sino que está caminando junto por la fe, predicando la palabra de Dios al otro lado. Y también especialmente, ¿no? Nosotros estamos recibiendo una bendición por medio de Marcelo Patronato, que y nos presenta la alabanza cada noche. Escuchando la alabanza, normalmente nuestro corazón, espíritu, se siente muy feliz. Escudriñando esta palabra, ¿no? Que nosotros podemos dividir 3 partes. Uno es que estaba hablando sobre pecadores que habían asesinados y también habían tenido accidente que se cayó en torre. 18 personas murió en Siloé. También una mujer de 18 años estaba, como dice, y el versículo 11 dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Ya? Dice número 1, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, así dice, estaba encorvada. Qué raro, ¿no? Una mujer que estaba encorvada no puede enderezar sus espaldas. En aquel entonces, ¿cómo va a funcionar su vida? ¿Cómo va a funcionar? Creo que siempre, ¿no? Encorvada y observando solamente hacia el suelo. Y no puede vivir como persona común. Además, otra palabra, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo estaba sanando a esa mujer. El día de reposo, voluntariamente Jesucristo estaba manifestando la obra. En el día de reposo, en aquel entonces estaba chocando fuertemente la tradición de los judíos. Por eso, de primero vamos a tocar el tema, ¿no? Sobre pecadores. Cuando nosotros podemos ver que alguno fue asesinado, accidentado, fallecido, podemos considerar que ellos tenían pecado, ¿no? Por medio de castigo Dios les da esta muerte. Ese es como pensamiento de ser humano. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que
no eran más pecadores que los que viven, sino que todos los iguales, aunque todavía está vivo, si no arrepiente, entonces no se arrepiente, en aquel entonces ya Dios les dará castigo, es correcto. Por esa razón, por la vista de Dios, ninguna diferencia hay entre los hombres, uno que quiere cumplir mandamiento de Dios y otros que solamente quiere vivir según su deseo carnal. Según nuestro sentimiento, ¿no? ¿Quién es mejor? Cada domingo está visitando a la iglesia, leyendo la Biblia, dando diezmo, ofrenda, alabando al Señor. Tales personas se ve mucho mejor que los comunes que están viviendo en el mundo como mundanamente. Pero si no hubiera recibido la salvación entre los que congregan en la iglesia, ninguna diferencia. Será recibido castigo eterno de Dios. Comparando de la palabra, busquemos Romanos capítulo 3 para justificar esta palabra. Nosotros podemos decir así. Romanos capítulo 3, el versículo 9, así dice. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esta palabra, ¿de quién será? Mi pregunta es, ¿quién escribió esta letra? Apóstol Pablo. Ya. Mientras tanto que escribiendo esta letra, Apóstol Pablo, por su sentimiento, por su sabiduría, escribe esta palabra o por la aspiración del Espíritu Santo del Señor. De primero, entre los creyentes, tiene que considerar y creer que todas las palabras que aparecen en la Biblia, eso es la palabra de Dios. Así tiene que aceptar. Por ejemplo, ¿no? Si esta palabra es pensamiento de apóstol Pablo o su idea, si va a restar, entonces ya, ¿dónde está la palabra de Dios? Por esa razón, mi personal, cuando yo leo en la Biblia, yo considero como la verdad. La verdad es única, la palabra de Dios. Ya, explicando el versículo 9, como dice, ¿no? Siendo judío, así dice apóstol Pablo, somos mejores que los gentiles que están comiendo carne de cerdo, pollo, a la brasa. Usted sabe que cuando yo visité a Santa Cruz de Bolivia, ¿no? Hay un restaurante muy famoso, ¿no? En la ciudad de Santa Cruz. Se llama Restaurante Camba. Y hay un menú que se vende cocodrilo. ¿Alguien comieron cocodrilo? Es prohibido de comer de cocodrilo, ¿no? Pero hay permiso de donde cría, no es como natural, ¿no? Sino que en el lugar de criadera y que crece cocodrilo para hacer comida, es pequeña. Entonces, alguna persona si come carne de cocodrilo, para los judíos
todos son inmundos. Porque teniendo tradición, teniendo regla, teniendo la ley de Dios, ellos hasta hoy, como aunque está pasando uno de 3.500 años después de dar mandamiento de Dios a través de Moisés, están teniendo esta regla. Cuando yo vivía en La Paz de Bolivia, y alguna persona me ofreció una comida, se llama chicharrón. Chicharrón es como que vende un plato lleno de cerdo frito. Entonces, y hay grasa, hay piel, pero es rico, rico, rico. Pero ofreciendo ante los judíos, hoy en día, ¿los judíos van a comer? No, rechaza. Considera como inmundicia. No solamente rechaza las comidas, sino también considera los hombres que comen carne de cerdos son inmundos. Por esa razón, ¿no? Ellos tenían gran alta regla para justificarse, ¿no? Ellos pensaban que Dios es santo, nosotros para ser santo, desde la comida y la vida, también todo tiene que ser como santísimo, así, para cumplir mandamiento de Dios, para llegar al reino de Dios, así dice. Pero la verdad que por una palabra, ¿no?, se derrumba toda la regla. ¿Por qué? Somos iguales, dice. ¿Quién dice? Apóstol Pablo. Apóstol Pablo por sí mismo dice, somos pecadores, estamos bajo la ley, todos iguales, así, por sí mismo, por su cálculo está hablando. No, él estaba absorbiendo el Espíritu Santo del Señor. Dios le reveló, le enseñó que, mire, para Dios nada que ver lo que está comiendo, solamente carne de res, carne de oveja. No, iguales. No depende de acción, comida, vida, obra. Para ser justificado, santificado y perfeccionado, según el Evangelio dice que solamente la sangre de Jesucristo. Fuera de la sangre de Jesucristo, ninguno puede ser justificado, santificado y perfeccionado. Pero hasta ahora muchas personas están mezclados, todavía están mezclados de la ley, mandamiento y la vida, se mezcla y luego piensa, yo tengo que guardar, tengo que cuidar, tengo que cumplir, tengo que. Siempre siendo sujeto por sí mismo, yo. No quiere ver la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos santificó, justificó. ¿Cuál es más importante? ¿La obra de Jesucristo o nuestra obra? La obra de Jesucristo. Busquemos Hebreos capítulo 9. El libro de Hebreos es muy importante para escudriñar el Evangelio, como dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Por medio de esta palabra, nosotros podemos imaginar que en el reino de Dios ya existe el tabernáculo de reunión original. Antes de crear este mundo, Dios había preparado este tabernáculo de reunión.
Luego, al llegar en la época de Moisés, Dios le mostró para que copiara. ¿Con qué propósito de nuestro Dios estaba enseñando acerca de tabernáculo de reunión? Enseñaba que en el lugar fondo, se llama el lugar santísimo, solamente una persona podía ingresar una vez al año. ¿Quién es? Sumo sacerdote. Primer sumo sacerdote, ¿quién era? Aarón, hermano mayor de Moisés. Pero antes de purificar el pecado del pueblo, él tenía que llevar la sangre de vaca para limpiar su pecado propio. Porque siendo sumo sacerdote en Israel, pero él tal vez había cometido siendo inmundo. Por eso, para tener derecho, para limpiar el pecado de Israel, ya de primero tenía que limpiar su pecado, llevando la sangre, rociando 7 veces, lado oriental, del lado de, como el arca de pacto de Jehová. Saliendo y matando un cabrío, quitando la sangre, otra vez ingresa. En aquel entonces, rociando 7 veces con la sangre sobre el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová, donde aparece imagen de querubines. 7 veces sí limpia, no, rocía. En aquel entonces, por medio de la promesa de Dios, se canceló el precio de pecado de Israel de un año, entre 600,000 personas. Imagínense, ¿no? Por una persona, ¿cómo podía limpiar el pecado de todos? ¿Creen o no creen? Algunas personas todavía no saben que existía o no, porque no enseña, muchos pastores no enseñan esta área, no toca, no quisiera tocar el tema. Una vez al año, sumo sacerdote limpió el pecado de Israel, no por la oración, tiene que entender esta palabra. Mucha gente piensa, por la oración puede limpiar su pecado. No es así, no era oración, sino que llevando la sangre, rociando 7 veces, ¿en dónde? Cualquier lugar, no, en el lugar de propiciatorio, porque dentro de este nombre propiciatorio tiene significado, porque único lugar se llega la misericordia de Dios, donde limpia nuestros pecados. ¿Dónde puede limpiar nuestros pecados? La tapa del arca de pacto de Jehová. ¿Por qué? Abriendo la tapa sale la ley. Por la ley la gente mata todo. El mundo mata todo. Por eso apóstol Pablo decía, ¿no? Los judíos, los gentiles, todos son iguales, están bajo el pecado. Porque se levanta la ley, ataca todos los pecadores. No solamente accidentado, no solamente alguno asesinado y quitando la sangre, echando sobre sacrificio de altar, no importa lo que había muerto, accidentado por la enfermedad, no importa. Si no hubiera recibido el perdón de los pecados, siendo pecador se va al infierno. Eso es todo. Lo más importante es, ¿cómo puede limpiar nuestros pecados? Única manera, sumo sacerdote. La Biblia nos enseña claramente, tú no tienes derecho para limpiar su pecado. Siendo pecador, ¿por qué quiere limpiar su pecado? Dios estableció un encargado de limpiar el pecado, se llama sumo sacerdote. Por eso antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, por medio de los descendientes de Aarón, tomando este sacerdocio. Pero cuando se levanta Jesucristo como sumo sacerdote, ya no es necesario levantar más otros
sacerdotes, como sea, somos sacerdotes. ¿Por qué? Jesucristo nunca iba a morir más. Después de resucitar, siendo sumo sacerdote ayer, hoy, mañana, lo mismo. Por eso se llama periodo. El periodo de existencia de sumo sacerdote celestial es único, no necesario levantar segundo, tercero, porque Jesucristo sigue para siempre. ¿Sabe qué? ¿Cuántas veces Jesucristo tenía que ingresar en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial? Una sola vez, porque es suficiente. Vale en el periodo de existir, somos sacerdote celestial, eternamente ya canceló. Luego está sentado. La Biblia nos enseña así. Pero por medio de engaño de Satanás, constantemente está engañando a la gente. Tú eres pecador, ¿es cierto? Sí, Señor. Limpie su pecado. ¿Cómo? Oración. Por la oración de arrepentimiento. Ya. Inicie. Intente. Desde que ingresa a la iglesia, orando, Señor, perdóneme. Durante 1 hora, 2 horas, 5 horas, ya. Ayunando 3 días, ayunando 40 días, ya sea como justificados, santificados y perfeccionados. Si alguien dice que, sí, me perdono todo, por su oración, y al siguiente día si comete, está siendo otra vez pecador, ya está engañado por sí mismo. Pero ¿cómo dice la palabra de Dios? El versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, como dice, habiendo obtenido eterna redención. Lastimosamente, que entre muchos pastores no están llamando atención sobre este vocabulario, la redención eterna. Eso es miserable. ¿Por qué? Eso es el evangelio verdadero que Dios nos entrega, la salvación a través de la redención eterna. ¿Qué significa? Una sola vez, para siempre, dice. Vale, para siempre, porque el periodo de la existencia del sumo sacerdote celestial, Jesucristo, no va a entregar a otra persona, fulano, menguano, no. Está siendo para siempre como sumo sacerdote, ya una sola vez para siempre ante presencia de Dios, limpió el pecado del mundo para que todo el mundo sean perdonados de sus pecados, que reciban la salvación eternamente. Vale la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de la sangre de Jesucristo, ¿con qué manera puede purificar, limpiar? Por eso apóstol Pablo, como decía, somos judíos, somos descendientes de Abraham, llamamos a Abraham como nuestro padre. ¿Qué ventaja tenemos para recibir la salvación? Sí, solamente guardando la Biblia, sagrada escritura, pero no por nuestra obra, ni por nuestro deseo de cumplir mandamiento de Dios, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos. Así dice. El día de hoy, así terminamos por la gracia del Señor. Doy gracias a ustedes por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice a través de el cargo de nuestro Señor Jesucristo, que fue establecido como sumo sacerdote celestial, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Esta palabra impactó en el corazón de nosotros. Por eso nosotros podemos responder a nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias.
por haber quitado todos nuestros pecados. Señor, gracias por haber perdonado de todos nuestros pecados. Señor, gracias por su sangre que limpió una sola vez para siempre. Por eso, infinitamente, nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, espero que bendiga este estudio bíblico pastoral, para que todos los que participan en este evento, que reciban la bendición del Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.